El profeta Joel y en el libro de los Hechos, Pedro el apóstol, ambos hablaron sobre que en los postreros días Dios aceleraría sus dones y hablaría a través de sueños, de visiones, de palabras proféticas. Era una rama profética de los dones del Espíritu. Ahora, yo no soy profeta, más que todo soy maestra, pero con regularidad el Señor me habla a través de sueños. A veces me da la revelación en el sueño, otras veces me toca esperar unos días, otras veces meses, otras veces años, o otras veces simplemente no me da la revelación. Por eso es que yo me tomé mi tiempo para compartir este sueño, porque no tenía claro realmente el punto de referencia. Yo nunca comparto ningún sueño, no comparto en línea mis sueños, solo los comparto con las personas más allegadas o con la persona con quien yo haya tenido ese sueño y con quien Dios quiera hablarle ese mensaje. Solamente compartí un sueño en línea con referencia a Estados Unidos, un sueño que tuve en el 2016. Pero el hecho de haberme visto en este sueño, contando el sueño a alguien más, me hizo sentir como la obligación de compartirlo con ustedes. Cada quien debe orar y personalmente tiene que saber si lo recibe o lo rechaza. Mi responsabilidad es solamente compartirlo. En este sueño, que fue el 23 de julio del 2023, fue 10 días luego de que nosotros, mi esposo y yo, regresáramos de un viaje por Israel. Fue 75 días exactos antes de la guerra de Israel. Y este es el sueño. Estaba como en un campo agrícola, y escuché una voz que decía, en un año separo el trigo de la cizaña. Luego tengo otro sueño, donde en ese sueño yo le contaba a alguien acerca de lo que había escuchado en el sueño anterior. Y yo le decía a esta persona que yo había escuchado de Dios decir, en un año separo el trigo de la cizaña. Fueron dos sueños. Al despertar del segundo sueño, en mi mente estaba plasmado el número 10 y las 10 vírgenes. O sea, fueron dos sueños con la misma frase. ¿Cómo iba a hacer Dios esta separación? Me quedé pensando, ¿verdad? ¿Y qué objeto o evento utilizaría para realizarlo? Bueno, pues vamos a analizarlo siempre dejando que la Biblia interprete este mensaje, porque cuando los sueños son doble o son repetidos, dice Génesis 41:32, el sueño y que el faraón haya tenido el sueño dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Quiere decir de que este sueño es firme y que Dios se iba a apresurar a hacerlo porque el límite de tiempo era un año. La primera vez que aparece la palabra separar, vamos a dejar que la Biblia nos explique también, es para hacer una distinción entre una cosa y la otra. Por ejemplo, cuando Dios hace las lumbreras para separar el día de la noche, esta es la primera vez que se utiliza esa palabra. Esa palabra significa división, excluir, distinguir entre dos y hacer diferencia. El campo agrícola que yo veía es el mundo, pero yo no escuché en un año yo recojo el trigo de la cizaña. Yo escuché separo. Para nosotros que hemos vivido cerca de campos agrícolas, sabemos que en el tiempo de la cosecha no es de un día para otro, lleva una preparación. Implica que antes de recogerlas debe haber una preparación, un orden, una serie de eventos, una programación, una separación. Y es un proceso de tiempo y un ciclo diferente al de la siembra. En este tiempo donde Dios está dejando ver quiénes son y quiénes no son el reino, esta es la separación. Será un tiempo en donde Dios va a sacar a la luz en la política y en la iglesia quiénes realmente son parte y no son parte del reino de Dios. Pero ¿cuál es ese parámetro? Sigamos analizando, porque ambas parábolas
hablan del final de los tiempos en comparación al reino de los cielos, pero difieren en una sola palabra. Léalo usted en Mateo 25, del 1 al 2. Dice, el de las vírgenes inicia entonces el reino de los cielos será semejante a. Y en Mateo 13, cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña, inicia, el reino de los cielos es semejante a. Las vírgenes será en futuro, el trigo y la cizaña es presente, o sea, es algo actual. Ambas parábolas, escatológicamente hablando acerca de los tiempos finales, ambas hablan de lo mismo, pero las dos se desarrollan durante un lapso de tiempo que no necesariamente es de un día para otro para ver su cumplimiento. Las dos llevan un tiempo de preparación, así como cuando nosotros vamos a ir a una boda o estamos preparando nuestra boda. La boda dura un día, pero la preparación para la misma nos tomó meses o hasta años para que se consumara en un solo día. No es por arte de magia algo que, puff, de repente sucede. Si lo entendemos de esta manera, nos da una claridad mayor para poder comprender lo que Dios está hablando. Está hablando de que es el inicio de un ciclo o un tiempo donde claramente vamos a poder ver en ese proceso un poco más del resultado final. ¿Cuándo va a ser el resultado final? No lo sabemos, no lo sabemos. Ahora, recuerda que el mensaje fue recibido 10 días después de que nosotros regresamos de Israel. En la parábola de las 10 vírgenes, el número 10 bíblicamente nos habla de un ciclo o un cumplimiento de ciclo o un orden perfecto que termina y otro que inicia. Por ejemplo, las 10 plagas de Egipto, cuando el pueblo estaba por salir, era la terminación de un ciclo y el inicio de otro. También las 10 vírgenes nos habla sobre la esposa de Yeshua, la esposa de Cristo. Nos habla de personas prudentes y de otras personas insensatas que quedan sin luz y que no pueden ver ni discernir, a pesar de que este grupo al inicio estaba esperando el mismo resultado, que era el novio. Si bien Jesús no nos da una explicación exacta acerca de esta parábola, como lo hizo con la parábola del trigo y la cizaña, es muy fácil apreciar que es un grupo que inició homogéneo, porque ninguna de las mujeres era hija del maligno, como en la otra parábola, ninguna parecía ser enemiga de la otra, pero al paso del tiempo, la mitad, el 50%, mostró desinterés por el reino de Dios. Aquí también podemos creer de que estamos hablando de una apostasía, pero estas personas se quedaron por fuera. Esto pareciera ser más que todo una parábola para su iglesia. Pero en Mateo 13:24, donde aparece la parábola del trigo y la cizaña, dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la cizaña yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos, o sea, separarla, para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando ellos le preguntan a Jesús la interpretación, esta fue la interpretación que Jesús les dio. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Si el Señor va a hacer una separación entre el trigo y la cizaña, lo que está haciendo es una separación entre los que son del reino y los que no son del reino. Y dice el 39, el enemigo que la sembró es el diablo,
y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Ahora, el Señor, yo no escuché, voy a separar. Yo no escuché, yo escuché, voy a separar. Yo no escuché, voy a cegar. Quiere decir que todavía estamos en un proceso. Ahora sí, le pregunto yo, ¿qué parámetro va a utilizar el Señor? En el momento en que yo tengo este sueño, yo no tenía idea del parámetro que él usaría. Pero estando ahorita a escasos, nos quedan 2 meses para que se cumpla el año desde que yo tuve este sueño. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el tema que ha sido el más controversial que ha separado y dividido tanto a la iglesia como a las naciones en el último año, especialmente en la política? ¿Cuál tema diría usted? ¿Estaría de acuerdo que es Israel? Israel. Vea cómo termina la parábola de la cizaña. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Ahora, en este final hay dos tipos de personas. Los que fueron de tropiezo, pero no necesariamente estaban haciendo maldad. Estos son los que con una posición, con una teoría, una enseñanza errónea, un movimiento o una tradición pueden ser tropiezo para que otros puedan ver el reino de los cielos. Los otros abiertamente hacen maldad, como lo vimos con Israel. Sabemos exactamente quiénes están haciendo maldad, pero hay quienes están siendo oposición, están siendo tropiezo para Israel y nosotros es lo que debemos ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque el libro de Amós compara a Israel también con una virgen. Dice, cayó la virgen de Israel y no podrá levantarse más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante. Ahora, en el capítulo, no en el de Amós, sino en el capítulo de la parábola de las vírgenes, el mismo capítulo en ese capítulo, no es de extrañarse entonces que aparecen dos historias más contadas por Jesús. Aparece la parábola de los talentos, donde se juzga de acuerdo al llamamiento y al llamado y a los dones de una persona. Y luego al final aparece la historia de un juicio. ¿Qué juicio? Donde el Señor se va a sentar a juzgar a las naciones y las va a juzgar de acuerdo a cómo fue su trato con Israel y con sus hijos, su descendencia, usted y yo que creemos en Yeshua. Mateo 25:32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas y los cabritos. Y él empieza a hacer una lista de cosas que hicieron las naciones por sus hermanos. Y cuando estas personas le pregunten, pero ¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel? ¿Cuándo fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hiciste a mí. Pero él está hablando de naciones apoyando a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Los judíos. Los judíos. ¿Usted recuerda hace unos años atrás la separación que hubo en la política? También hubo una gran separación con respecto al virus y no digamos la vacuna. Esta vez el Padre está utilizando otro punto en su balanza y es el pueblo de Israel, porque nunca en la historia de esta generación se ha esparcido el odio, el antisemitismo hacia el pueblo judío como ahora. Desde el Holocausto no lo hemos visto. Desde las universidades seculares hasta en la iglesia, hermanos en las redes sociales utilizando la palabra para justificar las atrocidades del 7 de octubre en contra de Israel. Gente de la iglesia, o peor aún, el silencio de la iglesia. Y eso ha provocado una separación en grupos que al parecer, al inicio, son
homogéneos, pero el Señor está empezando a sacar verdaderamente quienes entienden el reino de los cielos y está demostrando la verdadera posición en relación a Israel de estos grupos. Y ¿saben qué? Esto es de esperarse porque en el mundo que no conoce a Cristo, comportarse de esa manera, pero nosotros, los creyentes, estamos en deuda con Israel. El apóstol Pablo habló de los gentiles de Macedonia y de Acaya, que bendecían a los judíos levantando ofrendas para ellos que estaban en Jerusalén. Vea lo que dice Romanos 27. Les pareció bueno hacerla, esa ofrenda, ya que son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarlos con bienes materiales. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Ahora, yo sé que nosotros debemos amar a todos los pueblos por igual, pero el Señor tiene un amor especial por Israel y nos manda a amar y apoyar, aunque no estemos de acuerdo en políticas, no estamos haciendo, estamos aceptando ciertas cosas o errores que hace Israel, porque las hace. Lo que dice es que debemos amarlos con el mismo amor que el apóstol Pablo amaba y hablaba y se expresaba de ellos. Dice Romanos 9, el 3 y el 5. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y miren lo que dice él, de los cuales son la adopción. Usted y yo somos adoptados, pero viene de ellos la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De ellos, dice Pablo, vino Cristo, que nació, vivió, murió y continúa siendo judío. Jesús no es cristiano, es judío. Y si queremos verlo aún más profundo y conciso de la importancia que esto es, veamos las palabras que el Señor Jesús le dijo a la samaritana, porque la salvación viene de los judíos. Así que esta palabra profética es para las naciones, pero más que todo para el pueblo. Para nosotros que somos deudores, porque nuestra salvación vino de ellos. Por eso hoy los motivo y los invito a que sigamos teniendo una posición firme, que decidamos amar, apoyar y hablar a favor del pueblo por el cual nosotros somos salvos. En el reino de los cielos no hay intermedio. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí y el que no recoge desparrama. El pueblo de Dios, Israel, fue el primogénito de Dios al salir de Egipto. Así lo llamó él, mi hijo, mi primogénito. Pero gracias a ellos, nosotros, de un olivo silvestre, fuimos injertados al olivo original. Que Dios los bendiga.